Buenos días a todos, chavales y chavalas del trading. Traemos un vídeo nuevo, un vídeo diferente. En este caso es una entrevista con una persona a la que aprecio bastante, tengo bastante respeto y que probablemente es una de las personas en el panorama español que más experiencia tiene en los mercados financieros. Estamos hablando de Pablo Gil, una persona con 33 años de experiencia. Sus comienzos fueron en Santander, donde llegó a ser director del departamento de análisis técnico del departamento de tesorería y posteriormente, junto con sus socios, fundó el primer hedge fund bajo regulación española, de la mano de BBVA. Fue también, y lo veréis en la entrevista, una de las primeras personas en traer el análisis técnico a España. Nos ha contado historias muy curiosas, así que espero que os guste, que os entretenga, para que sepáis cómo era antes todo el tema de los mercados, la graficación, las estrategias, etcétera. Y remarcar que el fondo comenzaron con unos modestos 35 millones de dólares, que ya quisiéramos nosotros, para pasar a gestionar finalmente en torno a 500 millones. Así que no estamos hablando de poco dinero, precisamente. Finalmente vendieron su participación a BBVA y Pablo actualmente se dedica a la docencia, donde colabora como profesor titular en el máster del CEU, colabora también con el Centro Internacional de Formación Financiera y a través de la consultora Vector trabaja como profesor del módulo de renta variable en el Deutsche Bank. Y Pablo, un poquito siguiendo nuestra visión, mi visión en este sentido del canal, de luchar un poco contra la desinformación financiera que hay en el mercado y bueno, pues gente que suele aprovecharse un poquito de eso, lanzó su propia web hace tiempo, aprendeaoperar.com, y lanzó también una academia de trading junto a XTB, el broker XTB, en el que yo mismo trabajé, de ahí tengo este contacto con Pablo, llamada metodotrading.com. Así que os voy a dejar en los detalles todas estas direcciones para que podáis visitarlas. Suscribiros a su canal de YouTube, Pablo Gil Trader, aquí os pondré la imagen. Tenéis material bastante bueno, no os va a dejar indiferente a ninguno. Y a mí personalmente me encanta sus análisis macro, su conocimiento de los fundamentales y su visión para con la economía en general. Así que yo espero que os guste esta entrevista, intentando enfocarla de una forma más amena, porque Pablo es una persona que tiene historias para dar y tomar. Veréis que hablamos de la crisis del 2008, la crisis del 2000, nos va a hablar de anécdotas, de experiencias. Suscribiros, dadle a me gusta y vamos a por ello. Bueno, chicos, pues aquí estamos con Pablo Gil. Muy buenos días, Pablo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Álvaro? Nada, encantado de tenerte aquí, gracias por aceptar la invitación. Y bueno, coméntanos un poquito quién eres, qué es lo que has hecho y por qué pues, eres tan reconocido en lo que es la industria de las finanzas. Bueno, yo soy un dinosaurio, ¿no? Yo me meto en el mercado, en los mercados financieros cuando están naciendo de alguna manera. En año 88 tengo la opción de hacer las primeras prácticas en Banco Santander, en la tesorería. Yo estaba estudiando por aquel entonces una carrera que se llamaba Empresariales, que es un poco parecido a lo que ahora llamáis AD. Y bueno, surge esa oportunidad de ir en verano a trabajar a la tesorería y de repente, bueno, pues me quedo pasmado de descubrir un mundo que me enamoró en ese instante, ¿no? Era una época en la que, claro, para vosotros es complicado de entender. No había internet, no había discos duros, no existía Windows, no había ratones, las pantallas eran monocromo verde, nadie tenía ordenadores personales, eran carísimos. Y de repente vas a parar a un sitio donde ves un montón de monitores, paneles con botones que están parpadeando porque están llamando los brokers, tienes micrófonos que por dos lados, teléfonos con un botón para silenciar, un mute y hablas con dos a la vez. ¿En qué año fue Fue esto? como ¿En qué año año más o menos? 88, año 88. 88. Y bueno, yo claro, entré ahí con 20 años y fue como decir, a mí no me saca nadie de este sitio, este es mi futuro, yo quiero trabajar aquí, ¿dónde está el cohete que se va a lanzar? ¿No? Porque parecía la NASA aquello para nosotros. Y bueno, pues ahí entré, empecé con mis primeras experiencias en el mercado monetario, pero luego la verdad es que tuve la suerte de que a medida que avanzaba el proceso de aprendizaje, pues me movía a divisas, al mercado de renta fija, incluso toqué un tema de commodities y luego pues acabé con el tema de renta variable. Te hablo, han pasado 33 años ya. Y bueno, no existía análisis técnico, no había datos. Ahora tenemos el problema de que buscas cualquier cosa en Internet y te pasas más tiempo filtrando la información que buscándola. En aquella época no Sí. había bases de datos de nada, con lo cual si tú tenías un problema de conocimiento... ¿Y no había análisis técnico antes? ¿Cómo, antes de eso, qué se miraba un poco? Bueno, te voy a contar cómo nace el análisis técnico en España, que yo creo que es muy curioso y la gente no lo conoce. Yo en el año 88 no existía el mercado de futuros en España ni el mercado de opciones. Sí existía desde el año 84, si no recuerdo mal, en Chicago, en Estados Unidos. Entonces, cuando aquí OMIB Ibérica, que es la empresa que lanza el mercado de opciones, y MEF, que era
el que lanzaba el mercado de futuros, hablan de su proyecto, pues sitios como Banco Santander deciden que hay que enterarse de cómo va a funcionar esto y mandan a la gente, mandan a un equipo directivo a Chicago con el fin de entender qué es el mercado de futuros, de opciones, cómo funciona. Y cuando vuelven del viaje es muy curioso porque en el resumen que nos hacen nos dicen que vale, que sí, que el mercado de futuros y opciones, que es complicado, que hay que aprender y tal, pero que además de eso han visto que al lado de cada trader hay un tío con gráficos. Sí. Y que todas las salas que han visitado en Estados Unidos hay tíos con gráficos y que eso es importante y que no saben para qué sirve, pero que hay que estudiarlo. Y entonces surgió el tema, ¿no? En el año 90, el tesorero pues pregunta, ¿quién quiere estudiar análisis técnico? Que no sabemos muy bien qué es. Y bueno, yo levanté la mano, di como un loco, ¿no? Yo, algo nuevo, yo. Y entonces me mandan a Londres, me mandan a Estados Unidos. De hecho, yo fui en el año 92 a Las Vegas a un congreso de analistas técnicos, que era alucinante porque sí, en España no existe ya el análisis técnico, y allí llegas y te encuentras con 700 personas en el Caesars Palace. Yo no daba crédito, hablaban de cosas que parecían pues ciencia ficción. Había gente que te vendía un compás para hacer cálculos de Fibonacci, de retrocesos, porque, claro, se trabajaba todavía en muchos sitios con papel milimetrado para hacer los gráficos. Fíjate de lo que estamos hablando. Yeah. Y yo conozco ahí al fundador y dueño de Omega Research. Es una compañía ahora, bueno, es una compañía que cotiza en bolsa y que ha sido premiada como la mejor plataforma y software de análisis técnico y cuantitativo desde hace un montón de años, ¿no? Bueno, pues el que me vende a mí el programa es el padre de la familia, porque en aquel momento era un stand pequeñito, no les conocía a nadie, estaban iniciándose y yo me traigo un programa de análisis técnico que se llama TradeStation de allí, ¿no? Sí. No había nada, no había libros, no había documentación. De hecho, yo en Banco Santander, cuando empiezo, la gente me dice, bueno, pero tendrás que graficar y como no hay medios para graficar, no hay internet, no te llega como ahora los datos, ¿cómo lo vas a hacer? Entonces, yo compré un primer programa en Londres que se llamaba CompuTrack, que no era online, que era trabajaba con bases de datos estáticas y había que alimentarlo. Entonces, a mí de Nueva York me mandaban unos sobres gigantescos con 400 páginas de apertura, alto, bajo y cierre del dólar contra la peseta, del dólar contra el marco, y yo tenía que teclearlo. Entonces me pasaba 3 horas al día metiendo los datos y cuando acababas de meter los datos, pues de alguna manera ponías en marcha el programa para que hiciese un gráfico de barras. No era capaz de hacer nada más y te ibas a desayunar porque aquello tardaba 20 minutos. Y cuando volvías descubrías que habías tecleado mal datos, había que revisarlos. Ese fue el inicio del análisis técnico en España realmente. ¿Y crees que por aquel entonces, o sea, porque el análisis técnico básico, ¿no? El tema pues, de soporte, resistencias, basarse solo en eso, pues cada vez es más complicado. ¿Crees que antes había una mayor ventaja en usar ese tipo de herramientas al ser nuevo y todo el mundo mirar eso de forma tan inicial, digamos? Digamos que siempre ha habido bastante incredulidad, ¿no? En aquella época, claro, cuando tú hablabas con los traders, que sobre todo en España, que no sabían lo que era eso, ¿no? Y te veían ahí a ti con tus rayas y dibujando y líneas de tendencia, soportes, resistencias, te miraban un poco como diciendo, el zumbao el jovencillo que se cree que con pintar unas rayas va a acertar dónde va a rebotar la divisa en concreto, ¿no? Y te miraban como diciendo, pero tío, ¿de qué vas? Con el tiempo eso se va convirtiendo en algo que apoya cualquier decisión de inversión, ¿no? Y lo hemos visto a lo largo de los años. La efectividad o no efectividad de ahora respecto a antes me costaría decirte si era más o menos efectivo, sinceramente, porque hubo épocas en las que funcionaba muy bien, pero pasa a día de hoy también, ¿no? Tienes a veces periodos en los que parece que el mercado disfruta amagando rupturas que luego no son válidas, ¿no? O cambiando momentáneamente de tendencia para luego retomarla. Y luego hay otras veces en que no, que de repente descubres esos rangos laterales que funcionan durante meses fabulosamente bien y dices, esto es facilísimo ganar dinero aquí. Entonces ocurría algo parecido. Yo creo que hay veces que el mercado se presta más para este tipo de análisis y otras veces que es más complicado. Vale, lógicamente, algo que a mí me gusta mucho de ti es tus análisis fundamentales. ¿Qué le darías más importancia? Lógicamente, quizás en el largo plazo el fundamental es básico, pero ¿qué premiarías más en general? ¿Fundamental o técnico?
Eso es otra de las grandes batallas, ¿no? Sí. Yo llevo viendo 3 décadas de batallas enfrentados entre fundamentales y técnicos, y es un error enfrentarlos, porque mira, nosotros cuando gestionábamos nuestro fondo de 500 millones de dólares teníamos 2 pilares, y era el análisis fundamental y el análisis cuantitativo, y de alguna manera todas las decisiones de inversión que tomábamos, todas, el 100%, tenían que tener un acuerdo en ambas patas, es decir, por el lado fundamental tenía que tener sentido montar esa estrategia y por el lado técnico buscábamos ese timing perfecto para la entrada. Había veces que a nivel fundamental ya apetecía montar la estrategia, pero si técnicamente no habíamos llegado al nivel que parecía razonable utilizar, pues simplemente lo dejábamos en lo que llamamos un watch list, ¿no? Era como una lista de potenciales estrategias, pero que todavía no estaban en su punto perfecto para ser lanzadas. Entonces, para mí, cuando la gente dice uno u otro, sinceramente, es que son uno y otro. El fundamental tarda más en ponerse en precio, una cosa puede estar cara mucho tiempo o barata mucho tiempo. El técnico lo que te va a permitir precisamente es afinar en ese momento donde esa relación de lo que puedes ganar si aciertas y lo que puedes perder si fallas tiene bastante sentido, ¿no? Entonces se complementan muy bien. Yo estoy de acuerdo en ese aspecto. Creo que quizás más, si tu inversión es más a largo plazo, el fundamental tiene más peso. Pero sí, yo concuerdo contigo. Has hablado del tema del fondo de inversión, el hedge fund. Cuéntanos un poquito de esto. ¿Cómo surge la idea, el proyecto? ¿Por qué? ¿Con quién lo haces? Y sobre todo, ¿cuál era un poco cada fondo lo hace de una manera, ¿no? ¿Cuál era un poco vuestra filosofía de inversión? Pues mira, yo tuve la fortuna de conocer a una de las personas de las que más he aprendido en mi carrera, se llamaba León Bartolomé, era el country manager de Bank of America, Ujú. que desembarca en la tesorería del Santander en el año 97. En aquella época yo ya tengo un departamento de análisis técnico y cuantitativo, hacemos black boxes, sistemas de trading algorítmico, hemos incluso probado temas de inteligencia artificial, un programa se llama Ward System en aquella época, eran los inicios de ese tipo de tecnología, y cuando él llega, todo el mundo me habla maravillas, yo no lo conocía, todo el mundo dice, bueno, este tío ha sido el mejor trader de bonos de España durante una década. Bueno, la verdad es que yo fui a presentarme, ¿no? Digo, hola, León, mira, yo soy Pablo, hago esto, tal y cual, y tuvimos química desde el minuto 1. Un año más tarde, él me dice, bueno, yo he venido aquí realmente a montar la mesa de renta variable dentro de la tesorería, porque solamente existía la gestora, no existía esa mesa de trading dentro de la tesorería. Y me dice, me gustaría que te vengas conmigo. Y bueno, yo al principio era como, yo tengo un departamento, ¿cómo me voy a ir contigo? Bueno, la cuestión es que nos sentamos al lado, trabajamos un año juntos, codo a codo, cada vez teníamos más sinergias y hay un momento dado en que me dice, tío, que nos vamos a forrar, este además era una persona con una confianza en sí mismo espectacular. Evidentemente venía de haber gestionado un equipo de 200 personas con un éxito personal tremendo y bueno, pues a mí me enganchó, ¿no? Y me dijo, Sí. vente, vamos a montar un hedge fund. Eso me lo decía en el año 98, luego lo montamos en el año 2000. Y yo decía, pero un hedge fund, me dice, sí, nuestro propio fondo, tío, nos vamos a forrar, ya lo verás. Y efectivamente, en el año 98 surge la crisis del 98 fue brutal. El presidente, Emilio Botín, le llama, me acuerdo todavía de esa conversación, le Claro, llama porque por una teléfono. cosita, tú estabas a ese nivel, ¿no? Estabas de directivos, etcétera, ahí en el Banco Santander. Estábamos, sí, digamos, en la tesorería. Sí. Para cada mesa había un jefe. Entonces estaba la mesa de renta fija, la de divisas, la mesa de originación, la mesa de materia prima Y y la mesa de... reportabais a Botín, a esta Yo, gente. yo era departamento staff, que se llamaba, que era un departamento que aportaba apoyo a todas las salas, a todas las mesas de la tesorería, ¿no? A cada uno de los departamentos existentes. Vale, Y a través del tesorero pedían informes, ahora te contaré una anécdota que es muy graciosa, para presidencia. vale. El presidente era un trader del carajo. Cuando te digo del carajo es que llamaba a la mesa los viernes por la tarde, se cogía un cabreo que te mueres si no había alguien, porque llamaba para decir cómo cotiza tal cosa que quiero operar, o sea, hasta ese plan. Entonces, en aquel momento, lo que ocurre es que el presidente llama a León, le dice, mira, León, sé que no has venido aquí a hacer esto, pero tenemos un problema gordísimo con el departamento de volatilidad, donde se hacían las opciones. Había Sí. unas pérdidas diarias que no tenían, era increíble, no se podía cubrir la volatilidad porque nadie te la vendía, estábamos cortos de volatilidad, fue un caos. Entonces el tío me dice, mira, me tengo que ir allí
a gestionar este marrón, me lo ha pedido el presidente, te tienes que quedar tú gestionando la parte de renta variable, y fue un periodo en el que estuvimos separados pues como 5 meses, y nos juntábamos por la tarde para contarnos qué es lo que veíamos y tal y cual. Salimos muy reforzados de aquello, y en el año 2000 le propusimos al banco algo imposible, que era: no queremos ser empleados, queremos ser socios. Claro, tú Sí. imagínate, el banco dice, sí, claro, y yo quiero un Ferrari, sí. Conclusión, nos mandaron a tomar por saco, nos dijeron que ni locos. Pero empezamos a tocar teclas fuera, y BBVA decidió que era muy bonita la idea de poder robarle un equipo directivo al Santander, aunque inicialmente estaba prohibido, pero bueno, ya sabes las triquiñuelas de Sí. pues te vas a tu casa, estás 4 meses sin trabajar, yo te lo pago por lo bajo y luego ya te unes a mí. Y acabamos firmando un equipo de 4 personas con BBVA como socios. 30% del fondo era nuestro, el 70% era de BBVA, y lanzamos el primer hedge fund con regulación española. Nace con 30 y tantos millones de dólares bajo gestión, y 10 años más tarde alcanza un tamaño de más de 500 millones de dólares. En ese momento había estallado la crisis de Madoff un año y medio antes. Decidimos vender, el BBVA quería de alguna manera separarse del concepto de inversión alternativa por el efecto Madoff, que daba muy mala prensa. Y bueno, buscando una solución, finalmente les vendimos nuestra parte, y tuvimos que quedarnos casi 3 años por contrato, Sí. pues como de transferencia de know-how, antes de poder quedar liberados, ¿no? Pero esa fue la aventura, que duró 10 años, más luego ese periodo de 2 años y medio extra que tuvimos que estar allí. Y fue un fondo que nació con una idea y luego cambió. Empezábamos como un fondo multiestrategia, hacíamos de todo, hacíamos M&A, que era Mergers and Acquisitions, hacíamos tema de operativa en telecoms, en utilities y en bancos, hacíamos posicionamiento direccional en índices, y cuando llega el atentado del 11 de septiembre, que eso fue algo durísimo, te hablo del 2001, tuvimos que cambiar nuestra estrategia completamente, decidimos dejar M&A, dejar parte de la operativa que hacíamos direccional, y nos empezamos a convertir en lo que luego fue nuestra esencia, que era un market neutral. Básicamente era comprar y vender en nominales equivalentes 2 activos simultáneamente. Entonces era, ¿qué va a hacer lo mejor, Santander o BBVA? Entonces comprabas Santander a lo mejor 5 millones, vendías 5 de BBVA. ¿Quién lo va a hacer mejor? ¿Deutsche Bank o UBS? ¿O Credit Suisse o Barclays? ¿O Royal Bank o Northern Rock? ¿O Goldman Sachs o JP Morgan? Y hacíamos trades relativos. Vale. Y ese modelo de negocio pues nos dio muy buenos resultados en años donde la bolsa bajaba, pues 2001, 2002, la bolsa se desplomó. En 2008 el sector financiero bajó más de un 80%, y nosotros ganamos un 4,5%. Y ahí nos hicimos un nombre, ¿no? Sí. Ese fue nuestro gran éxito. Vale, me gustaría preguntarte, a ver si te atreves, que nos dijeras vuestro mejor día, vuestra mejor operación y la peor también. Y también una mala anécdota de, por ejemplo, la crisis de 2008. Algo malo os tuvo que pasar. Ahí no se libró nadie, yo creo. No. No pasamos, mira, hay que ser franco con la gente. Se pasa, gestionar a nivel profesional requiere un estómago a prueba de bombas, ¿no? No tiene nada que ver. Cuando tú gestionas para ti, no tienes que dar explicaciones a nadie más que a ti mismo, ¿no? Cuando tú gestionas para un tercero, ese tercero te va a pedir explicaciones porque le estás cobrando una comisión por gestionar su dinero y está esperando un retorno determinado. Y no olvidéis una cosa que es fundamental. Cuando tú estás en la industria, yo siempre digo que esto es la primera división, ¿no? Cuando tú te metes en este mundo y vas a luchar por ganar a un cliente internacional, el cliente internacional tiene una gama de productos disponible gigante y solo se va a fijar en ti si realmente destacas. Y cuando digo destacar, hay unas clasificaciones mundiales que se ven en algunas revistas de pago, donde aparecen los 100 mejores fondos de cada categoría. Si no estás entre los 25 mejores, olvídate. Nosotros estuvimos bastante tiempo durante los 25 mejores. ¿Y qué te permite eso? Pues que te llame, por ejemplo, PIMCO, y PIMCO te quiere invertir en tu fondo. Lo que pasa es que PIMCO, claro, viene y te dice que te quiere invertir 200 millones de dólares cuando tú tienes una capacidad máxima de 500 y tienes que decirle que no es posible. O te mira BlackRock o cualquier fondo de fondos grande de estos, un Vanguard, y que dice que quiero meter dinero en ti, no te va a meter 1, 2, 3 millones, te va a intentar meter 20, 25, 40 millones de dólares como inversión. Estos tíos
te hacen un due diligence de 80 hojas, te entrevistan, te preguntan por tu vida particular, qué pasa con tus ahorros, que dónde los tienes, que cuál es la alineación de intereses. O sea, y a partir de ahí, cada mes tienes que dar explicaciones de lo que has hecho bien, lo que has Una hecho muestra de mal, sangre también te pedirán, ¿no? Y cosas así. todo, no te haces una idea. O sea, es una sensación de exigencia continua que es durísima. Entonces, cuando llegan estos momentos que tú comentas, ya no es que te enfrentes a que puedas perder o que pierdas dinero, sino que tienes que estar al teléfono explicando por qué lo pierdes y cómo lo vas a recuperar. No es apto para todos. Los momentos más duros de mi carrera profesional que yo recuerdo se concentran en el 11 de septiembre. Eso fue un horror. Yo creo que me salieron entradas, canas de forma exponencial, porque yo tenía una posición muy grande comprado de bolsa europea, Eurostoxx 50, y vendido del SP 500. Y cuando se estrellan los aviones contra las Torres Gemelas, lo primero que ocurre es que tan pronto empieza a caer la bolsa, paran la bolsa estadounidense, ¿no? Y al día siguiente no abre. No abre porque han decidido parar el mercado. Es de las pocas veces en la historia que se ha parado la cotización en los mercados de Estados Unidos y durante 9 días no cotiza. Y mientras esos 9 días pasan, la bolsa europea está abierta y se desploma, pues no sé, un veintitantos, 30%. Entonces tú tienes una posición que está larga y cotizando, que no hace más que perder dinero, y luego tienes una que no sabes cómo va a abrir y que de momento no cotiza. Que sería la Con lo cual, ganadora. cuando te llaman los clientes, te dicen, bueno, ¿cómo vais? Digo, pues no lo sé. ¿Cómo no vas a saber? Digo, bueno, de momento me estoy pegando una galleta. Dice, pero ¿cómo que puedes estar perdiendo semejante cantidad de dinero? Digo, ya es que necesito que abra la otra pata y hasta que no abra no lo sé. Bueno, esos 9 días, la angustia que te genera de saber si estás haciéndolo bien, si tenías que haber cerrado, es imposible. De hecho, no salió muy bien. Luego la bolsa americana cayó menos de lo que inicialmente teníamos previsto y perdimos dinero. Pero la incertidumbre es lo que realmente resultó más duro. Y en 2008 tuvimos tantas experiencias duras, sufrimos tantísimo porque pasan cosas que antes no están ni siquiera en tus peores pesadillas, ¿no? Que un banco quiebre como Lehman antes no era pensable como algo que pudiese ocurrir, ¿no? Es como decir, es como lo del petróleo este año en negativo, ¿no? Es como decir, bueno, puede bajar mucho, pero no va a bajar a menos 36, hombre. Pues esto era un poco igual. Digo, bueno, ¿cómo va a quebrar Lehman? ¿Cómo va a quebrar Bernstein? ¿Cómo va a quebrar Wachovia? ¿Cómo va a quebrar Northern Rock? Es que no quebró un banco, es que quebraron decenas de bancos. Entonces, cuando tú haces trading relativo, yo recuerdo que mi socio estaba en Argentina y una llamada que yo le hago cuando empieza a desplomarse Lehman de verdad, hay un día catastrófico, entonces yo le llamo, se pone al teléfono, se oye mal, le digo, oye, León, tenemos un problema muy gordo. Está bajando Morgan Stanley un 15, Lehman está bajando un 25 y entonces me dice, no te he oído bien, un 5. Digo, no, un 5, no, un 25. No puede ser un 25, míralo bien. Digo, sí, no es un 25, es un 32. Dice, como un 32. Me acabas de decir un 25. Digo, es un 36. Me decía, no me puedes estar cambiando de 5 en 5% cada vez que me repites la frase. Digo, bueno, es lo que está pasando. Tengo el puto Bloomberg delante, lo estoy viendo, y tengo el Reuters, no me estoy confundiendo. Tal. Fue una sensación de decir, ¿qué diablos está ocurriendo aquí? En ese entorno, todo lo que has aprendido, todo lo que son tus bases, se van al traste. No, el cerebro como que va demasiado lento. Es como conducir borracho, ¿no? Un poco la sensación de decir, me faltan reflejos. Pues es esa sensación de necesito tomar decisiones inmediatas, pero no me da la cabeza, no soy capaz de ver la foto entera como para no sobrereaccionar. Y en ese momento la sensación que te das, cualquier decisión que tomes va a ser mala. Imagínate que vendes con un menos 35 y luego recuperas hasta el menos 25 y dices, acabo de regalar un 10%. Pero si no hago nada, igual esto acaba pues, como acabó, ¿no? A cero. Entonces son momentos donde te curtes como trader hasta unos niveles que antes eran impensables y se sufre muchísimo. Yo me acuerdo que no dormía, yo me pasé durante muchos días de ese año no durmiendo, levantándome a las 5 de la mañana. Había veces que intentaba quedarme dormido otra vez y llegó un momento en que decía, me voy a la oficina.
Me acuerdo que me preguntaban en casa, ¿pero cómo que a la oficina? Y son las 5 de la mañana. Digo, da igual, para no dormir, prefiero estar allí. Y al menos voy viendo qué está pasando en el mercado asiático. Vivíamos un poco la situación al momento, tomando decisiones muy complejas y se producían casos, porque pasó, como querer vender y no poder vender, ¿no? Yo me acuerdo que una de las veces quise vender Unicrédito porque detectábamos que la cosa se estaba poniendo muy fea en Europa y teníamos un trader y le digo, vende 5 millones de euros de Unicrédito ya. Me dice, es que no puedo, lo acaban de cerrar. Digo, ¿cómo no que lo han cerrado? Dice, sí, que ha hecho limit down. Y digo, bueno, ponte en la subasta y véndelos. Y de repente veo que abre y cierra isofacto. Y le digo, ¿los has vendido? Y me dicen, no, está cerrado. Digo, ¿pero cómo cerrado? Si acaban de abrirlo. Y me dicen, ya, pero es que no nos han tomado la orden, Ya. porque los locales en Italia han sido los que han llegado primero. Y digo, ya, entonces, ¿qué ha pasado? Y dice, pues que ha bajado otro 10%, ha vuelto a hacer limit down, pero no hemos vendido nada. Y digo, joder, véndelo, tío. Y entonces, en la siguiente subasta lo intenta y vuelve a fallar. Y me dice, pues ha bajado un 20% y no hemos conseguido vender nada. Y es como decir, ¿qué me estás contando? ¿Tú sabes lo que es un 20% en una posición de 10 millones del valor? Digo, nos estamos pegando un galletazo, quiero vender, no puedo. Al final, claro, empiezas a vender otros valores, tipo Banca Intesa, ¿no? O, algo que te cubra el riesgo momentáneamente, el sector bancos, empiezas a buscar hedge, básicamente, a la situación que hay. Pero claro, cuando tú llegas a casa ese día, después de 14 horas o 15 horas en la oficina, no eres persona, o sea, llegas y dices, esto no, peor no podía haber salido, ¿no? Esto ha sido un horror. Entonces, 2008 acaba bien, pero lo que son las vivencias del 2008... ¿Acabó bien el año? Acabamos un 4,5 arriba. Sí, bueno, pues luego fue una recuperación. Bueno, en 2008 la caída fue larga, sí, sí. Pues oye, tiene su mérito haber recuperado en parte todo eso. Sí, sí, hombre, yo creo que hay que verlo con esa perspectiva, ¿no? Que bien lo hicimos, pero que no hay que engañarse, pasamos un calvario. Y como el tema de riesgos, yo entiendo que al estar gestionando, ser vosotros un poco los que ponéis la habilidad, pero ¿tenéis aparte algún tipo de herramientas de gestión, algún algoritmo, alguna software que de forma automática, pues oye, tenemos un stop máximo y aquí que nos haga un cierre a mercado, sea lo que sea? ¿Existía por aquí dentro de este tipo de herramientas? Desarrollamos una propia, le llamamos Value at Risk, que básicamente el modelo se llama VAR. El Sí, concepto VAR existía, lo que pasa es que lo hicimos a medida nuestro. vale. Básicamente, ese VAR lo que te va a medir es cuál es, puedes hacer un stress test, por ejemplo. En el año 2010 tú decías, vale, ¿qué pasa si yo a mi portfolio actual, la cartera que tengo, corro los últimos 300 datos de mercado real y veo y me quedo con las 5 peores ocasiones? Es decir, pasas por el 2008, lógicamente, y dices los 5 peores días, ¿cómo habrían afectado a mi cartera? Eso representa una confianza del 95% y te da una idea de cuál es tu estrés test si se reproduce una situación similar a la del 2001, a la del 2008, y eso es lo que te pedían los clientes sofisticados. Decían, ¿cuál es tu riesgo real? A mí no me cuentes lo que has ganado o has perdido hoy o ayer. Si las cosas se van al traste, ¿cuánto puedes llegar a perder? ¿No? Y me lo medíamos así, con esa metodología de VAR. Y luego teníamos stops y take profits individuales por estrategia y por portfolio global. Entonces, cuando las cosas empezaban a ir mal, saltaban los stops, tú vas cerrando trades y vas teniendo cada vez un riesgo menor en la cartera, con lo cual hay un proceso de reducción de riesgo natural porque vas quitando operaciones de en medio y luego, aparte de eso, si te pega muy fuerte y salta el stop global, te ves obligado primero a cortar todas las posiciones a la mitad y si no, al final de mes no lo has arreglado, todo el portfolio completo. Nunca nos pasó, gracias a Dios. Pero esa era la manera de afrontar el riesgo. O sea, que había veces que estos programas los diseñáis vosotros, pero ¿había alguna vez, por ejemplo, en 2008, etcétera, que dijerais, esto es algo extraordinario, se ha salido de todos los parámetros, lo que has dicho, ¿no? Hay veces que no sabemos medir bien los riesgos estos extremos. ¿Podríais llegar a decir, quita todo, vamos a evitar que esto nos salte todo vía stops, que nos cierre posiciones en un -30 y vamos a esperar porque esto tiene pinta de ser algo que recupere en unos meses o en unos días, etcétera? ¿Llegasteis en algún momento a pensar eso? No, realmente nuestro peor año fue un -2% y solamente perdimos ese año y luego otro año acabamos un -0,30, o sea, 0,30%, es decir, menos de un 1.
Es decir, nunca tuvimos un problema de enfrentarnos a pérdidas grandes que nos llevasen a la conclusión de que teníamos que cerrar la cartera, ¿no? Por el modelo de negocio, ese planteamiento nunca llegó a surgir. O sea, al estar comprado y vendido, generalmente hacer como spreads, ¿no? de un banco, de un sector, no llegabais a enfrentaros a ese problema, pero ¿nunca tuvisteis un drawdown muy grande? ¿Un 10, 15? El peor mes que tuvimos, perdimos un 3,5%. Fue un mes en el que, esto fue otra de las historias más duras que pasamos, cuando llegó la crisis de la banca a Europa. ¿Te acuerdas? Empieza todo en el año 2008 en Estados Unidos, Sí. se replica muy rápidamente en Reino Unido, pero a Europa, con el tema de la recapitalización bancaria, la crisis después del default de Grecia, realmente golpea muy fuerte en 2011 y 2012, o 2011 principalmente, ¿no? Ese año los reguladores en Europa deciden prohibir los cortos. Tanto Francia, Italia, España y Portugal, Holanda momentáneamente dicen no se pueden vender bancos. Entonces, cuando tú tienes un modelo de negocio donde vendes unos bancos y compras otros, lo que vendes normalmente, si eres bueno, vendes lo que es una porquería. Sí. Todo el mundo vende lo mismo, vende los peores bancos y compra los buenos, pero cuando te prohíben vender, donde se produce el mayor short squeeze, el mayor rebote es en los bancos malos, porque ya no se pueden vender. Entonces, ¿qué ocurre? Que te encuentras de repente una situación en la que el banco malo, el banco que tiene peores cifras y tiene más pinta de irse al garete, ese banco es el que más sube en bolsa, frente al banco bueno que sube menos. Entonces, básicamente, lo que hicieron los reguladores fue como meternos una estaca en el corazón a nuestro modelo de negocio. Y tampoco nos decían cuándo iban a acabar con esa limitación a la venta en corto. Entonces, de repente es como decir, ¿y ahora qué diablos hacemos? Es como otra vez te tienes que reinventar, ¿no? Al menos durante un periodo de tiempo. Nosotros lo que hicimos fue, en lugar de cerrar los cortos, porque claro, si los cerrabas ya no los podías volver a abrir, lo que hicimos fue pedir prestado títulos para hacer un hedge invertido de la posición corta y quitábamos el hedge si queríamos estar cortos y poníamos el hedge si queríamos estar neutralizados, pero no podías cerrar esa pata porque no lo volverías a poder abrir. Entonces, bueno, ya te digo, son momentos... ¿A quién se lo pedisteis? Nosotros teníamos con Deutsche Bank, que era nuestro prime broker, que es el que nos hacía, digamos, la financiación de las posiciones cortas si las necesitábamos, y luego podías acudir al mercado a préstamo de títulos a JP Morgan, Goldman Sachs y algunos otros bancos grandes. ¿Y qué tipo de interés os cobraban por os cobraban por prestaros esas acciones anualmente? Depende. Mira, nosotros hemos llegado a pagar un 60% por irnos cortos de Popular. Pues de Popular, si lo hubieras hecho justo al final, ¿eh? Bueno, hay momentos en los que, claro, tú no tienes ese tipo al principio, pero luego te lo van cobrando, ¿no? Luego te lo van subiendo y si tú tienes una posición que va bien, pues dices, bueno, pues voy a aguantarlo, ¿no? No la quiero cerrar todavía. Pero bueno, todo ha cambiado mucho. Nosotros al inicio, en el año 2000, que fue cuando lanzamos nuestro fondo, las primeras condiciones, entrar y salir en los valores, nos cobraban entre un 20 y un 20, o sea, un 0,20, un 0,25 por compra y otro tanto por venta. Tú perdías 0,5% por entrar, ¿eh? No. Eso luego se redujo a nada, a una cantidad ridículamente baja. Pero al inicio nosotros nos dejábamos unas cantidades que si la gente lo oyese ahora diría, pero ¿cómo puede ser? O sea, ¿cómo puedes estar hablando de 3 millones de euros en comisiones? Bueno, pues sí, cuando mueves una cartera grande y con costes de comisión muy altos, pues sí, tienes una rotación grande y generas unas comisiones que los brokers están como locos contigo. Y bueno, cambiando, me ha gustado mucho todo lo que nos has contado, las anécdotas. Ahora un poquito para la gente que está viéndonos, mucha gente me dice, oye, me encantaría gestionar capitales, ¿no? Este tipo de cosas, que no es fácil. Hoy día, tal y como está el mercado actual, con la competitividad que hay, ¿qué le recomendarías tú a la gente, pues quizás que esté estudiando o que ya tenga experiencia, pero que no tenga las habilidades concretas? ¿Qué crees que es aquello que se necesita o aquello que se busca en una gestora? Ya no para entrar y gestionar el capital, que eso será con el tiempo, ¿no? Lo primero quizás sea analista y este tipo de posiciones, pero ¿qué recomiendas a la gente que aprenda, que machaque y, por ejemplo, si necesitan un track record también de unos cuantos años para, oye, pues tener una carta de presentación, etcétera? ¿Qué les dirías tú? Bueno, lo primero que les diría es que tienen suerte desde el punto de vista de que hoy en día tú puedes acceder al mercado con un coste mínimo en unas condiciones
casi profesionales. Es decir, en mi época no existían plataformas con cuentas demo donde tenías noticias, tenías calendario económico, tenías sentimiento de mercado, tenías heatmaps, tenías gráficas, indicadores. Eso no existía. Por tanto, tenías que desembolsar un dineral para comprarte un programa y ni siquiera era online. A día de hoy tú te puedes abrir una cuenta en un broker, abrir una cuenta demo, luego meter tus pequeños ahorros y probar a ver, desarrollar tu propia metodología, que te auditen esos resultados, mostrarlos en algún sitio donde quieras trabajar. Por lo tanto, digamos, el buscar la iniciación es muy fácil. Lo que es mucho más difícil ahora es el acceso al mercado profesional. ¿Por qué? Porque antiguamente los bancos, fíjate en España lo que había, ¿no? La cantidad de bancos y cajas de ahorro, estamos hablando de centenares, Sí. y todos ellos tenían más que menos una tesorería que era una especie de laboratorio donde tenían sus propios traders para invertir el dinero sobrante de la propia entidad. Eso ya no existe. Ahora prácticamente el número de bancos existentes es ridículamente bajo. Hay una concentración a través de las fusiones que duplica muchos puestos, por tanto, no buscan gente. Y eso cierra las puertas a muchos jóvenes que quieren meterse en este mundillo. Entonces, tienen que hacer un trabajo mucho más personal. Y solo si destacan un montón, poder dirigirse pues, a un fondo de inversión o a una gestora o a un banco y decir, mira, este es mi track record, esto es lo que he hecho. Tampoco se les pide lo mismo que a nosotros. Nosotros, todo el mundo nos decía, tienes una licenciatura en económicas, en empresariales. Ahora muchas de las veces te descubres que les gusta más el perfil matemático, estadístico, ingenieros, porque lo que se va buscando es trabajo con Big Data, trabajos de algoritmos, trabajos de black boxes. Por tanto, ha cambiado un montón. De hecho, uno de los grandes fondos pioneros en análisis cuantitativo y que tiene los mejores track records desde hace décadas es Renaissance, ¿no? Y es un fondo que está totalmente controlado por gente con un perfil tipo MIT, no un perfil de economista. Entonces, bueno, creo que ha cambiado mucho, ¿no? Ahora ya no se pide tanto a alguien con conocimientos de economía, se piden conocimientos mucho más diversos. O sea, sobre todo, quizás perfiles más técnicos, ¿no? Como has hecho ver. ¿Y crees que, a pesar de todo esto, para el tema de gestión de fondos, el alfa que puede aportar una persona, no las máquinas o unos algoritmos, puede seguir existiendo, puede seguir siendo útil? Porque hay muchos fondos que hoy día, como vemos, ni siquiera baten a sus benchmarks. ¿Qué opinas de esto? ¿Crees que quizás haya demasiados fondos y es como una industria, ellos se montan su empresa, ganan su dinero por comisiones, pero no son tan buenos y quizás una inversión indexada sea más segura para mucha gente? Pues mira, el 17 de este mes precisamente voy a dar una conferencia que va a ser, yo creo, como una explosión de realidades que habla de eso, del engaño de la industria financiera, ¿no? Porque vemos la cantidad de cientos o miles de fondos que hay en el mercado cuando, como bien dices tú, al final el 8% o el 5% baten realmente al benchmark, ¿no? Entonces la pregunta es, o reduces mucho el riesgo para que te compense tener menos retorno, que es lo que hacíamos antiguamente en la industria de los hedge funds, o si ni siquiera consigues hacer eso bien, de la conclusión que uno llega a tener, que es de lo que hablaré yo, es por qué no te indexas de alguna manera con menor riesgo y la parte que no indexas utilizas el mecanismo de market neutral para generar alfa real, que es lo que hacíamos nosotros, porque ahí ya no estás dependiendo de si el mercado sube o baja. Creo que esa es la realidad a la que debería atender cualquier inversor en el medio y largo plazo. Y luego hay muchísimo vendemotos. Bueno, tú lo sabes, Álvaro, mejor que nadie. Yo empecé esta historia ahora que me dedico a la formación y a la educación. Ya no soy inversor profesional, ahora me gusta poder desconectar a las 6, 7 de la tarde y ver una película sin estar pensando todo el tiempo qué va a ocurrir mañana, ¿no? Que es como vivía antes. Yo ahora me dedico a la educación y parte de dedicarme a esta faceta nueva fue que cuando entré en Internet descubrí que había un mundo de inversores particulares que estaban completamente engañados por una industria que es terrorífica, ¿no? Ganar dinero parece que es fácil, que si no quieres ganar $500 al día es porque no te apetece. Es como decir, pero bueno, ¿cómo podéis contarle semejantes milongas a la gente? Esto es muy complicado y es una carrera muy difícil. Con lo cual, dejad de
dar la sensación de que cualquiera abre una cuenta y va a estar ganando dinero mañana. No es verdad, bajo ningún concepto. De hecho, es todo lo contrario. Pero además de esa mentira, había otras mentiras, ¿no? Sobre esta gente que te vende sistemas de trading, esta gente que te vende recomendaciones. Y yo siempre digo lo mismo, digo, vamos a ver, usad la cabeza. Si alguien te dice que su sistema o sus recomendaciones semanales ofrecen una fiabilidad de acierto del 80-85%, pero ¿de verdad os pensáis que os la van a vender? O sea, ¿de verdad pensáis que alguien con una tasa de acierto 80-85% necesita vender por 400, 500 euros esas recomendaciones al mes? Por Dios, si yo tengo una tasa de fiabilidad de un 85%, me apalanco con cualquier plataforma de broker online y soy millonario en un año. Si es que no tiene más... Claro, entonces hay veces que nos dejamos engañar porque te venden muy bien el producto y porque tú quieres ese camino, ese atajo, ¿no?, hacia tu libertad financiera. Pero en cuanto alguien te lo muestra con cierta claridad, dices, te están tomando el pelo y tú estás comprando algo que sabes que es mentira. Entonces, no, por desgracia, esto es muy bonito, este mercado es muy bonito y muy apasionante, pero lo último que es fácil. Y perder dinero es mucho más habitual, pero muchísimo más habitual que ganarlo. Un poco mi mensaje con este canal es eso, ¿no? Pues ponerle a la gente los pies en la tierra. A alguno sé que le entra el bajón, pero prefiero eso, prefiero frenarle a que vaya muy rápido. ¿Tú crees que para toda esta gente, ¿no?, que dice, tengo mi método, tengo mi estrategia, utilízala y podrás ganar siempre? ¿Tú crees, por tu experiencia o pues gente, colegas del sector, crees que hay algún tipo de estrategia o método a buen nivel, ¿vale?, a buen nivel de gestión, que sea infalible en todos los escenarios del mercado? O sea, que te pueda funcionar más o menos bien siempre. Mira, yo siempre digo que un trader que de verdad es profesional asume, pero asume que se lo cree de verdad, que un porcentaje muy elevado de las estrategias que lanza van a salir mal. Y yo muchas veces pienso, 4 de cada 10 son malas. En mi caso, ¿no? Yo pienso así en esos términos, 4 de cada 10. Cuando tengo una mala racha, ya no son 4 de cada 10, a lo mejor son 6 de cada 10. Y cuando tengo una racha buena, igual acierto 8 de cada 10. Pero por término medio pienso, Pablo, sin ser la mitad, pero casi vas a fallarlas. Entonces, cuando me lanzo al mercado, intento hacerlo con una prudencia extrema y con una humildad de decir, bueno, a ver si esta no es de las que me pega el revolcón, ¿no? Hablar de corto plazo, de si con una metodología puede ser infalible, creo que es absurdo, porque nunca sabes cuándo va a estar el mercado moviéndose en ese ritmo que mejor se encaja con tu metodología de análisis. A largo plazo, sí me atrevería a decir que si tú eres una persona que ha desarrollado una metodología que tiene lógica, que tiene sentido, que está basada en conceptos o principios razonables y luego eres muy disciplinado aplicando pues, ese control del riesgo, en stops, take profits, stops dinámicos, sí tienes un hecho, tienes una probabilidad alta de poder ganar dinero. Pero llegar a ese punto, como digo, no es nada fácil. Y no es nada fácil primero porque hay que tener una metodología, porque hay que estudiar, porque hay que tener una sangre fría enorme, porque hay que ser disciplinado, y mucha gente no lo es, porque te tienes que ceñir a un espacio temporal, que es donde te mueves cómodamente, no andar cambiando de opinión, no dejarte influir por las noticias, y todo eso en el día a día es dificilísimo. Entonces, cuando la gente me dice, ¿es un desánimo lo que os estoy diciendo? No, lo que os digo es, señores, esto es una carrera de fondo, esto es una maratón, que nadie intente pensar que se va a forrar en un año, no va a pasar. Y si te forras en un año, probablemente lo vas a perder todo el año siguiente. Esto es una carrera como otra cualquiera y está muy bien que aprendáis esto porque es cultura financiera y a lo largo de vuestra vida vais a tomar múltiples decisiones financieras aunque no seáis conscientes de ellos. ¿Cuándo compráis la casa? ¿En qué momento adecuado del ciclo? Si la financiáis con tipos fijos o tipos variables. Si montáis un plan de pensiones para retiraros, si lo hacéis a un 40-60 o en un 20-80, renta variable, renta fija. Que si tenéis que estar expuestos al dólar o no, si estáis mejor en el euro, si compráis un producto de fuera, hay que cubrir o no la divisa, tomaréis 1000 decisiones de este tipo, con lo cual, aunque no hagáis trading propiamente dicho, entender los mercados os va a aportar un valor que es muy importante. Muy bien, muy bien. Yo opino lo mismo en ese sentido. Quería preguntarte, a mí me contacta bastante gente, suele ser sobre todo gente joven, que me dicen,
Hola Capelo, estoy pensando en, no sé si estudiar esto o dejar los estudios para dedicarme al trading, o no sé si dejar mi trabajo y dedicarme al trading. Se ve además que es gente que no tiene mucha experiencia. Entonces, ¿qué le dirías? ¿Cuál sería tu consejo para esta gente? Oye, pues haces bien o ten cuidado, ¿qué les dirías? Mira, yo estaba estudiando la carrera y en tercero de carrera, en verano, de tercero a cuarto me puse a trabajar y hice los últimos 2 años yendo a trabajar de 8 de la mañana a 5:30 de la tarde a Banco Santander y luego las clases empezaban a las 5, yo llegaba a las 6 y pico, tenía que pedir permiso para entrar, daba clases hasta las 10 y luego me iba a casa y estudiaba. ¿Qué quiero decir con esto? Que por querer dedicarte al trading no tienes que dejar de estudiar. Cuando una cosa te apasiona, le encuentras el momento para hacerla, ¿vale? Mi recomendación sería no cierres puertas, Ujú. intenta abarcarlo todo. Luego con el tiempo tendrás que ir restringiendo tu capacidad de análisis o de estudio, no digo que no, pero la presión que te vas a meter, como dejes todo y te pongas solamente a hacer trading, la sensación va a ser o lo hago bien y gano dinero o soy un fracasado, porque no estoy haciendo ninguna otra cosa. Lo último que necesitas en las primeras fases de trading es meterte más presión de la que ya te va a meter el mercado por sí mismo. Con lo cual, mi recomendación sería no dejes los estudios, intenta tomarte el trading inicialmente como una actividad paralela, casi como un hobby, y a medida que veas que te engancha, que te gusta, que realmente puede ser tu futuro profesional, ya tendrás tiempo de dedicar cada vez más tiempo a eso y menos a otras cosas. Bueno, aquí entra el no dejarse llevar por toda esta gente que te vende el trading como pues es una fuente de ingresos fácil, un sueldo extra con 2 horas al día, todo este tipo de cosas. Ahora, para aquellos pues tenemos un chat en Telegram con bastante gente, para aquellos que ya pues son rentables, algunos se sacan unos buenos sueldos, etcétera. Yo siempre digo, quiero saber tu opinión. El trading está muy bien, pero es muy sacrificado, sobre todo el corto plazo, etcétera. Entonces, yo siempre digo, también mira al medio o largo plazo. Llevad ese dinero, ese ahorro que tengáis disponible para no tenerlo siempre aquí. ¿Cómo recomendarías tú a la gente que colocara sus ahorros, su liquidez, para no tener todo en una cuenta de trading o en el banco parado? Pues mira, yo hace no mucho, hace unos meses, di unas conferencias que hablaba de cómo iba a plantear, de esto lo cuento cada 2 o 3 años, ¿no? Cuando creo que llega el momento de replantear tus inversiones. Yo en 2018 compré una parte muy importante de mi patrimonio, lo moví a deuda, compré el bono estadounidense 10 años al 3%, es decir, que te da un cupón de un 3%. Hace como un año avisaba que cubría a 1,13 la divisa, tuve mejores oportunidades, evidentemente más, a nivel estuvo mucho más bajo, pero bueno, fue ahí cuando lo hice, preveyendo un movimiento en el euro dólar hacia cotas más altas, ahora ya estamos a 1,21 y pico, el objetivo que yo tengo es que llegue a 1,25, si llega a 1,25 voy a quitar esa cobertura de divisa, y recomendaba cuando estábamos en 12.500 comprar algo de Bitcoin. Evidentemente, cuando digo algo es una porción pequeña. Y no lo digo en plan, Bitcoin porque sube mucho. No, digo, no, vamos a ver, Bitcoin el argumento es que con el crecimiento de la M2, que es la masa monetaria, digamos la divisa fiat, tanto dólares, euros, yenes, libras, yuanes, se van a depreciar con el tiempo porque está aumentando la oferta del producto, ¿vale? Que es lo que hacen los bancos centrales para sacarnos de esta crisis, con lo cual las pseudomonedas, por llamarlo de alguna manera, van a apreciarse. Ahí tienes todo el mundo de las criptomonedas, Bitcoin es la más antigua, por eso recomendaba, aparte técnicamente tenía pinta, yo creo que vamos a verlo a 50.000, 55.000 durante los próximos años. Y además de comprar Bitcoin, la otra recomendación que hacía era pon algo de tu patrimonio en oro o plata. Básicamente por el mismo concepto. Tienes una M2 disparada, hay un riesgo, no ahora que hay una crisis enorme a nivel económico, pero cuando salgamos de esta crisis existe un riesgo real de que haya inflación, teniendo en cuenta cómo se ha aumentado la base monetaria. A partir de ahí, tener metales preciosos como cobertura a riesgos inflacionistas está muy bien. Yo, por ejemplo, he invertido en inmobiliario, he comprado algo que voy a disfrutar desde ya, cuando acabe la pandemia, una casa en la playa. Entonces, cada uno tiene sus capacidades en función de su patrimonio, pero lo que quiero decir es que yo estoy pasando de una cobertura en un bono y cerré la mitad de la posición, la otra mitad la tengo, la quiero cerrar a principios de año cuando espero una corrección de un 10-15% en las bolsas, en enero-febrero. En ese momento el bono recuperará, venderé lo que me queda del bono,
voy a ir migrando parte del portfolio hacia criptos y hacia oro o plata, voy a meterme en algo relacionado con renta variable, pero por ejemplo lo estoy haciendo en Japón. Y la gente dice, ¿pero por qué Japón? Digo, hombre, el PER en Japón es del 17 frente al de Estados Unidos de un 34 y realmente lo que estamos comprando no es potencial de revalorización bursátil, no nos engañemos, estamos comprando intervencionismo de los bancos centrales que prácticamente están sujetando todo. La bolsa nunca ha estado más cara. Entonces, si quieres jugar, o en mi caso, si yo quiero jugar potencial de revalorización bursátil, lo voy a hacer en aquel país donde el intervencionismo sea máximo. El Banco de Japón tiene el 80% de todos los ETFs del Topix y Nikkei que existen. No se puede intervenir más. Por tanto, si voy a jugar esto, que me da pánico jugarlo, por cierto, lo voy a jugar utilizando al primo de Zumosol, que en este caso es el Banco de Japón, que vamos, no se corta un pelo, tiene intervenida la curva de tipos hasta el 10 años, tiene intervenida la divisa y tiene intervenido el mercado de renta variable. Bueno, pues apostemos por eso, que además está mucho más barato que otras bolsas, por ejemplo, como la americana. Muy bien. Hay que estar bastante encima, ya sabéis. También podéis seguir a Pablo en ese sentido. Y ahora quiero hacerte unas preguntas, tampoco llevamos ya un ratito. Preguntas cerradas, de tipo sí o no, o te doy yo la respuesta y me eliges, ¿vale? Las tengo aquí apuntadas en el móvil. Son muy poquitas. Y pues bueno, para ver un poco cómo lo ves. Bueno, esta ya te la he dicho. Si tuvieras que elegir técnico fundamental, solo uno, Técnico. ¿vale? Eh, Tienes que decir una de las dos. ¿Cuál crees que es más inútil? ¿Fibonacci o medias móviles? Medias móviles. Vale. Elígeme un índice. ¿Standard & Poor's o Nasdaq? Nasdaq. Nasdaq. ¿Bolsa española o bolsa americana en general? Americana. Americana, esta es fácil, ¿no? Eh, tu activo favorito para corto plazo. Oro. El oro. Bueno, cuando hemos hablado ahora no me has hablado del tema de fondos de inversión, value, etcétera. No sé si los contemplas. ¿Podrías decirme un fondo de inversión que te guste? Que igual conoces a los gestores, que te gusta cómo lo hacen, etcétera. Yo invierto en una... Pasa lo que tú dices, no es el mejor fondo ni muchísimo menos, pero conozco al dueño y gestor porque invertía en mi fondo anteriormente, ¿no? Se llama Altair Patrimonios, está gestionado por Cánovas del Castillo. Pues es un gestor que me parece un tío muy prudente y, bueno, sin ser ni muchísimo menos, yo creo, el que mejor retorno te va a dar, pues creo que esmera muchísimo el cuidado por el riesgo. ¿Largo plazo o corto plazo? Largo plazo. Vale. Y quería pensar yo en alguna así. Producto financiero favorito. Para el largo y otro para el corto plazo. Vale, para el largo plazo, un ETF de bolsa. Vale. ¿Vale? Lo voy a matizar todavía más. Un ETF de bolsa probablemente americano, Vale. no de otra región. ¿Y el efecto de divisa cómo lo cubres? Bueno, yo la divisa hago trading con ella, ¿no? Ya te digo, cuando yo monté la posición en el bono estaba a 1,25, 1,24 y medio la divisa, me parecía un regalo poder comprar producto estadounidense con el euro tan caro. Cuando baja a 1,13, mejor dicho, baja más bajo y luego a 1,06, 1,07 empieza a retirar y hay un momento en que pienso, uy, se está dando la vuelta. Ahí cubro la divisa y la voy a descubrir a 1,25 de nuevo. Entonces, creo que es muy difícil tener una opinión de divisa a largo plazo. Puedes tenerla a unos meses vista, pero claro, hay tantas cosas que cambian en el largo plazo que pueden hacer que el dólar sea atractivo o no lo sea, que hablar de aquí a 2 años no creo que sea fácil. Con lo cual, la divisa es un planteamiento que me hago a meses vista, ¿vale? No más. Y producto, te he dicho, de largo plazo sería el ETF sobre bolsa americana. A corto plazo, yo le pego a todo. Yo analizo materias primas, analizo divisas, analizo renta variable, analizo acciones, analizo ETFs, analizo bonos. Uno, pues por el DAX, pero por el bid offer, ¿vale? Porque al final tienes un índice muy líquido con un bid offer pequeño. Vale. Y la última de este tipo, ¿volverías a vivir todo lo que has vivido? Sin dudarlo, pero vamos, me da mariposas en la tripa, ¿no? Sí, Porque algunas cosas no.
Vamos a ver, yo he tenido una vida que creo que es algo que el 99% de la gente le gustaría vivir, ¿no? Al menos a aquellos que les gustan los mercados financieros, pero no soy hipócrita, o sea, he pasado momentos no duros, momentos críticos, durísimos a nivel personal, con el tema de las crisis que hemos vivido y la tensión que se padece, que me han curtido pues, lo que soy ahora, pero bueno, hay que estar ahí, ¿eh? No es, os aseguro que no es plato buen gusto, se llega a pasar realmente mal, realmente mal. Una pregunta que me acaba de venir a la cabeza. ¿Cuál es tu opinión? Porque has estado un poco en el mundillo, con gente que tiene más dinero, etcétera. Mucha gente te habla de las manos fuertes, mercados manipulados, es que fulanito, menganito o este fondo está moviendo el precio. ¿Crees que esto a día de hoy, no digo que en el pasado, se puede hacer en algún momento puntual, pero cómo de realista crees que es que, no sé, que Soros esté moviendo una divisa o este tipo de cosas, o que un banco esté comprado por este fondo y no lo dejen caer, este tipo de cosas? Bueno, aquí la pregunta es muy buena, ¿no? El retail o el inversor particular se cree que el inversor institucional le está bailando, ¿no? Alrededor y le está haciendo saltar stops. Mira, yo soy inversor institucional. Cuando tú estás tomando decisiones de 5, 10, 15 millones de dólares o de euros en una posición, tu última preocupación es lo que hace un particular. O sea, a mí lo que me preocupa es si Goldman me está viendo que estoy en el mercado y me va a hacer un front running en la orden, o si otro fondo se está aprovechando del flow mío de compra o venta de un valor determinado que sabe que estoy 3 días, porque eso es otra cosa. Un particular dice, quiero comprar Santander y va y lo compra. Pero cuando tú dices, yo quiero comprar Santander, dices, es que voy a hacer 1/3 del volumen diario, con lo cual no lo voy a hacer en un día, lo voy a hacer a lo largo de varios días y además no quiero que sepan que estoy comprándolo, con lo cual hay muchos algoritmos que te buscan, que dicen, hay fondos que están comprando esto. Entonces, tu preocupación como institucional está en otro plano, radicalmente distinto a lo que piensan los particulares. La única vez que a mí me han hecho eso que ellos piensan de me la han jugado es en el año 89, pasábamos las órdenes desde España a Nueva York por el cambio horario. De Nueva York se pasaban a Tokio y de Tokio nos las devolvían a nosotros, es decir, Banco Santander, España, Nueva York, Tokio. Entonces tú dices, yo estoy largo de estas posiciones, tú antes de irte se lo pasabas al trader de Nueva York, que era de Banco Santander, y él se lo hacía lo mismo a Tokio cuando acababa su sesión. Bueno, pues había veces que en ese intervalo en el que muere un mercado, cierra un mercado, hasta que abre el otro, la liquidez baja muchísimo. Lo peor que te podía ocurrir es que si tú tenías, por ejemplo, no existía el euro en aquella época, pero para que la gente lo entienda, si tú estás con una posición corta, 1,21 y medio, ¿no? Y de repente llegan las 11 de la noche, se están pasando las órdenes y tu stop está a 1,2170 y está el mercado a 1,21 y medio, y no hay liquidez. El trader que recibe la orden lo mira y dice, wow, 20 pipos, yo creo que puedo y tengo aquí para un stop de 14 millones de dólares, yo creo que me va a merecer la pena. El tío empieza a comprar, cuando hay poca liquidez, lo empieza a subir, llega a tu nivel de stop y a partir de ese momento cubre sus compras con tu stop loss. ¿Vale? Entonces te cierra la posición y luego, como no hay liquidez, eso revierte. Y cuando tú llegas por la mañana y dices, ¿cuál fue el alto? 1,2174. Digo, vete a tomar por saco. No me lo creo. Y mi stop, ¿cuándo ha saltado? A 72. Digo, ¿será posible? Y eso sí que te la han hecho, te la han jugado, está claro. Porque además ves la hora a la que se ha producido. La boleta tiene una hora. Y dicen, me la habéis jugado. Pero en entornos normales, durante el día, con la liquidez que tienen los mercados, sinceramente, las manos fuertes tienen otras preocupaciones infinitamente más grandes que intentar saltar stops de los retail o de los particulares o minoristas. Ya para decirle a la gente, para hacerle ver a la gente que no nos persiguen tanto como creemos, ¿qué tipo de productos crees que se usan hoy día? Porque muchos no compran directamente la acción o el futuro, ¿no? Que en muchos casos sí. Pero ¿qué tipo de productos crees que utilizan institucionales, grandes gestoras para entrar al mercado y tomar posiciones tan grandes? Bueno, nosotros comprábamos operativa al contado, es decir, comprabas las acciones propiamente dichas. Cuando querías hacer una posición corta, hacías operaciones vía swaps, préstamo de títulos, es decir, por ejemplo, una gestora como Deutsche Bank o en este caso un prime broker como Deutsche Bank tiene una cartera de acciones gigantesca, ¿no? Entonces, cuando tú quieres vender, él te dice, bueno, pues yo te presto de mis acciones a un tipo determinado, unas cuantas y esas las vendes.
Esa es la forma normal. Y cuando haces coberturas, lo haces en el mercado de futuros, porque claro, para un minorista, a lo mejor el DAX tiene un futuro de 250.000 euros, que no es una opción para un tío normal, aunque luego haya contratos mini, siguen siendo muy grandes. Para un fondo grande no es un problema que un contrato, que es la unidad mínima que puedes hacer, pues te suponga un desembolso de 250.000 euros. Por tanto, nosotros utilizábamos futuros, préstamo de títulos, operativa al contado, hacíamos cestas de valores, es decir, un broker te puede montar una cesta particular, que es como si te hiciese un pequeño ETF. Tú le dices, mira, yo voy a estar transando o operando continuamente bancos nórdicos contra bancos italianos. Y te decía, vale, ¿cuáles son los bancos nórdicos? Pues Northern Rock, DB Nord, Nordea y contra Unicredit, Intesa y Monte dei Paschi, ¿no? Por ejemplo. Entonces ellos te dicen, vale, pues te voy a hacer una cesta de esos tres contra estos tres y te lo voy a poner cotizando en Bloomberg. Te lo voy a meter. Y tú vas a ver bid offer de ambos. Digo, genial. Entonces tú levantabas el teléfono y decías, quiero hacer en la cesta tal, comprar o venderla. Y ellos sabían que implicaba comprar esos tres bancos y vender los otros tres, ¿no? Eso era algo. Otra cosa, por ejemplo, muy típica es lo que decíamos cuando tú llamabas a un broker, por ejemplo, había un trader espectacularmente bueno en Goldman que, siendo tan bueno, se atrevía a hacer cosas que otros no se atrevían, ¿no? Que era darte un precio ciego. Es decir, tú le llamabas y decías, Karim, quiero un precio en JP Morgan. Y él no sabía si lo ibas a comprar o vender. Y decir, eso te preguntaba, ¿para qué tamaño? 8 millones. Decía, vale. Miraba la pantalla y te decía, pues, 18 a 25. 18 era para vender, 25 para comprar, y tú le decías tuyos a 18, 8 millones. Normalmente la demanda en mercado estaría a 20, él te daba un poquito por debajo porque tiene que gestionar, pero tú te quitabas todo el problema de tener que entrar al mercado a hacerlo, pudiendo mover el precio, y le colocabas el papelón a él, ¿no? Y solo los traders muy buenos de brokers o en este caso de bancos de inversión se atrevían a hacer eso, y lo único que te pedían era, me tienes que dar el full amount, es decir, no me vengas con que me vendes a mi 8 y luego vas por fuera y vendes 10 más porque te mato, porque entonces me estás dejando con el culo al aire, ¿no? Entonces, hay muchas cosas de estas que el retail no conoce, no ve, o los VWAPs, que es ir con el volumen del día, tú vas haciendo la media ponderada del volumen diario y te vas ocultando, pones parte de la orden en oculto, es decir, que tú no lo ves en los escalones de bid offer, no se ve la pata que estás comprando o vendiendo, más que en una pequeña cantidad. Nosotros teníamos dos tíos que se dedicaban a trasladar la orden al mercado. Tú fíjate, para tener dos personas que hagan eso, hasta qué punto es importante, de qué forma accedes a cumplimentar la orden, cosa que aquí en un particular es, ¿no? Le doy, compro o vendo, si se acabó el problema. Para un fondo grande el problema es infinitamente mayor. Sí, ahí es muy, muy interesante porque muchos grandes gestores dicen que el problema es cómo entran en un activo sin que se note mucho, sin que le afecte, etcétera. Tengo más preguntitas para ir terminando. Estas son preguntas que ha hecho la gente. Ya lo hemos mencionado un poquito antes. ¿Qué conocimientos consideras que son esenciales para desempeñarse con éxito en los mercados financieros? Has hecho referencia a perfiles técnicos. Si tuvieras que elegir uno, ¿qué tipo de carrera, por ejemplo, universitaria recomendarías? Pues casi casi me atrevería a decir que una carrera relacionada con estadística, matemáticas, ingeniería, antes que con economía, sinceramente. Vale. O sea, mucho número, matemáticas, estadística, perfecto. Déjame ver. ¿Cuánto crees que necesita una persona por su cuenta para llegar a ser rentable? Es una pregunta muy difícil, depende de cada perfil, pero ¿cuánto dirías que para quitarle pájaros de la cabeza a mucha gente? Bueno, la pregunta, para ser rentable da igual la cantidad. Tú puedes tener una cuenta de 1.000 euros y ser rentable. Otra cosa es para vivir de Para esto. vivir de ello, dejémoslo en vivir de ello. Para vivir de ello, Un sueldo, 1.000 euros al mes, un sueldo español. pues la mejor manera de plantearlo es hacerla a la inversa. Es decir, tú me dices, yo quiero recibir 1.000 euros al mes de renta. Para un chaval joven es como decir, vale, con esto yo me mantengo y ya iré ganando más, ¿no? Y dices, vale, pues para ganar 1.000 euros al mes tienes que obtener una rentabilidad, dices, suponte un 10%.
que el 10%, que es una barbaridad ganar un 10% al mes, ¿de acuerdo? Dices, para ganar un 10% y que ese 10% represente 1.000 euros, tienes que tener 100.000 euros, perdón, 10.000 euros de capital, ¿no? Tú tienes 10.000 euros, le ganas un 10% todos los meses y eso te representa 1.000 euros. Y dices, vale, dices, no voy a ganar un 10% al mes ni loco. Voy a ganar un 1% al mes, porque habrá algún mes que pierda, con lo cual no es que ganes solo un 1, tienes que compensar los meses malos. Te digo, vale, pues entonces necesitas 100.000 euros. Es decir, si tú crees que puedes obtener un 1% mensual y con eso vas a obtener unos ingresos de 1.000 euros de ganancias, ¿vale? Con 100.000 euros, haciéndolo así de bien, puedes sobrevivir. ¿Cuál es el problema? El problema es que luego tienes que tener en cuenta que puedes tener malas rachas y a lo mejor atraviesas 3, 4 meses en los que no solamente no ganas, sino que pierdes. Con lo cual, el agua empieza a subir y empiezas a sentir una presión brutal porque quieres ya no divertirte o obtener un beneficio extra, sino ganarte la vida con esto. Con lo cual, las cantidades, fíjate de lo que estamos hablando. Y la gente dirá, hombre, un 1% al mes no es nada. Digo, no, perdona, un 12% anual, que básicamente es ese 1% mensual, es un resultado muy bueno, muy bueno. Hay muchos fondos que no ganan un 12% mensual, perdón, anual. Entonces, no te engañes, es un resultado complicado, ¿eh? Vale. Y Pero ¿no crees que quizás, o sea, quizás un 12% anual está genial, sobre todo para gestores que van a medio y largo plazo, pero gente que haga intradía y que esté dispuesta a asumir un riesgo alto, que ya tenga experiencia, que ya tenga el culo pelado, ¿no crees que podría ir a buscar rentabilidades más altas? O sea, tener una estrategia muy arriesgada, pero que sepa controlar muy bien el riesgo y obtener esas rentabilidades, por ejemplo, ese bien mensual, ¿qué opinas frente a esto? ¿Crees que sería posible? sí, no nos engañemos. Si yo tengo el culo pelado y soy bueno, 1.000 euros al mes me parece una porquería. Vale. Es decir, que el tío que tiene experiencia, que tiene una metodología, que lleva mucho tiempo en el mercado y que es exitoso, ganar 1.000 euros al mes le parece una porquería. Está buscando 5, 6, 7.000, 8.000 euros mensuales. Que es como decir, voy a vivir muy bien. Y de nuevo volvemos a eso. Ganar entre 5 y 8.000 euros mensuales ya no es ganar un 1%, es ganar entre un 5 y un 8% todos los meses sobre un capital de 100.000. Por eso digo que ¿es posible? Sí. ¿Necesitas un capital grande? Sí, no lo dudes. Para poder generar retornos estables que te permitan vivir muy bien de esto, no puedes plantearte lanzarte con una cuenta de 5 o 10.000 euros. No va a pasar. O va a pasarle a uno de cada 1.000 tíos. El resto probablemente por forzar la máquina, por intentar buscar ese retorno muy grande, va a tener que asumir riesgos también muy grandes y probablemente va a perder la cuenta. Claro, eso es una discusión que tenemos bastante en Telegram y es el tema de, por ejemplo, los contratos nominales de un futuro es bastante más de 100.000, el DAX 200 y pico, 300, S&P, etcétera. Entonces, realmente tu inversión es sobre esa cantidad, aunque en tu cuenta tengas menos. Si eres bueno y eres capaz de obtener buen ratio de aciertos o estrategia ganadora, etcétera, sobre tu capital, lógicamente, va a ser un porcentaje alto. Pero es cierto que sobre el nominal, no. Entonces, muchas veces la gente dice un 12% anual, vale, es mucho, es posible, pero si ya vas a por un 100% anual, o... Esto ya quiero que me des tu reflexión sobre esto, ¿vale? Si yo hago futuros, tengo una cuenta de 10.000 dólares, euros, y claro, yo entro con un contrato, o incluso dos, y voy sacando de media X dinero, consigo sacarme, pues eso, 5.000 al mes, que son 60.000 al año, un 600% de rentabilidad. Es muchísimo, pero ¿alguien no crees? ¿Cuál es tu opinión? Que alguien que ya tenga, pues eso, el culo pelado, experiencia, sea consciente del riesgo. Obviamente aquí igual un mes lo pierde, ¿no? Quizás sería porque la estrategia no ha dejado de fallar. Pero si fuera una estrategia, si tuviera una habilidad para leer el mercado intradía, yo te hablo de niveles de igual hacer un par de trades diarios o más y sacarte 4 o 5 puntos por trades. ¿Qué opinas? ¿Crees que esto es viable? Aún habrá, como bien has dicho, pero lógicamente sería cuestión de años en todo caso. ¿Qué opinas tú? Bueno, mira, tú lo planteas, tú dices, yo cuando hablo de 100.000 euros, tú puedes decir 100.000 euros que tienes, en cuyo caso no te apalancas, o no tengo 100.000 euros, pero vía apalancamiento gestiono 100.000 euros, ¿no? Que es la otra opción, que es lo que tú me estás planteando. Es decir, yo tengo mucho menos dinero, pero como hay un factor apalancamiento en el futuro o en el CFD,
pues directamente lo que yo gestiono es mucho mayor y cuando hablamos de un 1% es sobre la cantidad grande, no sobre lo que yo tengo en la cuenta. Si tú estás gestionando 100.000 euros en términos nominales, a través de tu apalancamiento requiere una cuenta muy pequeña. Pero ¿qué ocurre? Que si tú trabajas con una relación riesgo-beneficio de 2:1, es decir, que más o menos para ganar 10 arriesgas 5, digamos 10 como un ejemplo, ¿no? Sí. O podría ser 1 arriesgas 0,5. Dices, vale, ¿qué pasa? Que si tú vas con 100.000 euros y quieres buscar rentabilidades muy grandes, como las que me comentabas, estás dispuesto a arriesgar 50.000. En un momento dado, si quieres duplicar tu cuenta, vas buscando 100.000 de ganancia, 50.000 de pérdida potencial. Pero es que para manejar esa cuenta de 100.000 no tienes a lo mejor más de 10.000 o 15.000 reales, porque lo demás es todo apalancamiento. Como pierdas 50.000, mucho antes de perder los 50.000, tú te has quedado ya sin dinero en la cuenta y tienes un margin call. Entonces, ahí está el problema, que dices, vale, puedo obtener grandísimos retornos sobre mi capital real porque estoy apalancado, digo ya, pero como te venga una mala racha, también esas pérdidas proporcionalmente a tu capital real van a ser gigantes, no vas a poder asumirlas. Y la mala racha es algo, no es algo que uno deba preguntarse si va a tener, sino cuándo va a tener, porque la vas a tener seguro. O sea, no, esto de alguien que lleva 33 años en la industria, creo que es tal vez donde más certeza te puedo decir, la vas a tener seguro. Entonces, es cuestión de tiempo que acabes perdiendo tu dinero si juegas tan agresivo, incluso con el culo pelado. Porque yo llevo muchos años y eso no evita que de vez en cuando tengas rachas malas. Muy bien, me gusta la reflexión. Una pregunta, ¿qué es lo mejor y lo peor de gestionar capital de otras personas? Pues mira, lo mejor es que, claro, te apalancas, ¿no? Porque, claro, tú recibes recompensa a fin de año sobre el monto que estás gestionando. Cuando tú gestionas 500 millones de dólares y cobras un 2% de comisión de gestión, pues multiplicas un 2% por 500 millones de dólares y empiezas a ver, y no hemos empezado a hablar de lo que has ganado, simplemente por gestionarlo. Y luego, aparte, pues en la época en la que nosotros teníamos un hedge fund, pues nos llevábamos una comisión de entre el 15 y el 20% del resultado neto. Sí. Claro, si tú ganas un 5 o un 6%, aunque no sea más, de 500 millones de dólares y te quedas con un 20% de ese resultado, pues estás hablando de unas cantidades que no se ganan probablemente en casi ninguna profesión, quitando cosas muy especiales como los futbolistas y cosas así, ¿no? Entonces, lo mejor que tiene, que gestionas no tu patrimonio, sino el de los demás y cobras por gestionar el de los demás cantidades muy grandes de dinero si eres bueno, si lo haces bien. Lo malo evidentemente es que tienes que estar dando, si eres mínimamente profesional, tienes que estar dando explicaciones todo el tiempo de qué es lo que haces, por qué lo haces, cómo vas a mejorar aquello que has hecho mal. Y lo último que necesitas cuando hay una crisis es tener que perder el tiempo en la parte de comunicación a un cliente. Lo que quieres es estar centrado en el mercado y no te dejan. Te están llamando, te están pidiendo explicaciones, te piden reuniones y es un horror. Porque realmente estás viendo cómo pasa la hora y dices, en esta hora no sabes lo que está ocurriendo en el mercado y estoy aquí dando la cara ante el cliente que me pide pues saber qué va a pasar con su dinero, que tiene todo el derecho, por eso le estás cobrando un dineral además, con lo cual no es una queja, lo hacen perfectamente en su derecho, pero a ti te mata en ese momento, ¿no? Eso y luego la familia. Yo no quería que mi familia invirtiese en mi fondo. Yo tenía invertido todo mi dinero en mi fondo. Los bonus no se cobraban más que cada 3 años, con lo cual lo ganabas, no lo recibías, lo reinvertías en tu fondo y al cabo de 3 años lo liberabas, y es lo que llamábamos alineación de intereses. Con lo cual era como, mira, ya tengo todos los huevos en mi vida en la misma cesta. Sí. Lo último que necesito es que mi padre, mi hermano, mi hermana, además metan su dinero aquí. Es como decir, no quiero más responsabilidad. Ellos me decían, bueno, si te va bien y tal. Digo, no, ya, pero es que ya no quiero más, es que ya tengo el cupo lleno, ya estoy hasta arriba de tensión por este lado, ¿no? Al final, evidentemente, invertía, no vas a decirles que no lo hagan, pero sí, pero tienes ahí una carga de responsabilidad que si eres éticamente un tío centrado, pues te mete una presión extra, claro. Y con respecto a los fondos, ¿qué es lo más... Aquí no estoy muy puesto, ¿vale? En temas legales y demás, pero ¿qué es más complicado? ¿El montar el fondo que te permitan, que te den licencia, autorización, etcétera? ¿O luego el captar el dinero? ¿Cuál es la parte difícil? Porque diga, quiero montar un fondo. Vale, pues
puedes hacerlo porque conoces a fulanito, menganito que tienen reputación, pero el problema luego está en captar dinero. ¿Qué es más difícil, el captar el dinero o el llegar a montar tu propio fondo para poder empezar? Mira, todo es dificilísimo. Nosotros vivíamos en la tesorería. En la tesorería eres como el niño de papá. Tú llegas allí y tienes los ordenadores y tienes la conexión y tienes el rack y la distribución de Internet y tienes el compliance hecho y tienes las grabaciones y tienes todo. Y llegas allí, ves el mercado y venga, compro, vendo, boom, boom, ya está. Cuando nosotros montamos el fondo, éramos 4 gestores y un tío de back office. Acabamos siendo 2 gestores y 15 personas en la oficina. Lo cual te da una idea de hasta qué punto íbamos mal centrados al principio, ¿no? Y claro, yo llegué allí y era como, ¿quién se encarga de montarlo? De montar la oficina. Digo, no sé, pues si quieres me encargo yo. Y es, oye, que hay que comprar una impresora, que hay que comprar monitores, hay que comprar PCs, hay que hacer una conexión buena. Oye, que hay que tener el Iron Mountain, que es una grabadora de las transacciones, por si hay un problema luego con un broker, poder demostrar. Oye, que hay que hacer un backup todas las semanas, por si hay un incendio. A nosotros nos pusieron una bomba ETA en una oficina que teníamos en Goya, por ejemplo. ¿No? Nosotros estábamos en el primer piso, la pusieron en una sucursal del BBVA y nos volaron la oficina. Y menos mal que teníamos un backup. Es decir, son cosas que ocurren. Y dices, bueno, ¿qué más? Dices, necesito unas unidades de, si se va la luz, que no se vayan los ordenadores, unas unidades, digamos, de energía auxiliar. Y necesito meter un switch y un rack que aguante el crecimiento de la oficina y unos teléfonos de contratación. Y cuando te quieres dar cuenta dices, bueno, pero yo qué soy, yo soy una empresa de mobiliario, y la moqueta y cómo contrato estas cosas. Y otro está a su vez con el Value at Risk, que es el sistema de cómo medíamos el riesgo. Y hay otro que está hablando con compliance, con BBVA, de cuáles son los papeles que hay que entregar. Hay otra persona que está hablando con Gran Caimán, porque nosotros montamos el fondo en Gran Caimán porque se tardaba exclusivamente unos mes y medio en hacerlo, mientras que en Europa podías tardar un año. Pero hay que ir a Gran Caimán y hablar con el administrador, y otro estaba hablando con las condiciones con el prime broker, y cuando te quieres dar cuenta dices, bueno, yo pensé que esto iba a ser algo muy sencillo y te pasas pegándote una paliza brutal distribuyendo labores en un conjunto de cosas que antes no intuías que había que hacer y que de repente descubres que, claro, que cualquier fondo tiene eso y mucho más. Y luego está, a veces tú las ventas y dices, bueno, al principio agarrábamos la maleta, mi socio y yo, y nos íbamos a recorrer España, ¿no? Y ibas allá a ver a las cajas de ahorro, a los bancos, y te conocían, ¿no? O sea, qué bien, tal. Pero no se fían. Pues te voy a meter, después de una charla y un viaje, te meten $1.000.000 o de euros y dices, ¿pero qué es esto? Esto es una porquería, hombre, que me estás contando. Bueno, cuando tengas 6 meses de historia, de track record, ya te meteremos otro millón. Y dices, ¿otro millón? Es como decir, pero vamos a crecer en la vida. Claro, te llega un tío de fuera, ¿cuánto tenéis? 33. Y dice, no, yo fondos de menos de 100 invierto. Y entonces el arranque es complicadísimo. Y vendes tú y un día descubres que no puedes hacer todo. No puedes ser el que cocina, el que limpia la cocina, el que hace el salón, el que repara las luces. Entonces dices, tengo que tener un equipo de ventas. Y fichamos al jefe de ventas de Morgan Stanley, que se vino con otra persona. Y a partir de ahí ellos se preparan los informes, van a ver a las distintas compañías, comentan la historia, invitan a que vengan y ya aquello va engrasando, ¿sí? Vas empezando a crecer. Pero los gestores somos muy prepotentes y pensamos que lo más importante es la gestión. Y cuando ves una carcasa y un fondo, descubres que además de la gestión hay otro 95% por hacer, que ni siquiera eras consciente de ello, ¿no? Y que te lleva la vida. Por tanto, montar un fondo tiene muchísimas patas que la gente no ve y que, sin embargo, son cruciales. Interesante reflexión, ¿no? Siempre vemos los fondos, ¿no? La gestión es lo que se ve, el resultado, ese porcentaje en la pantalla, pero el trabajazo es todo lo demás. Ya casi no el decidir qué acciones, etcétera, porque luego es esperar. Es todo el proceso. Ya para ir terminando, yo quiero, porque a mí me gustan mucho tus análisis, voy a ver ahora si tengo aquí alguna cosita más, pero ¿qué opinas? Las bolsas, ¿no? Están controladas, bancos centrales, etcétera. ¿Cuál es tu impresión? Estamos en máximos, bolsa americana. ¿Qué crees? ¿Cuándo va a petar esto por algún lado? Aunque luego vuelva otra vez, ¿no? Aunque haga un giro nube como el coronavirus, pero ¿cuándo crees o qué crees que hace falta que pase para que nos demos cuenta pues de que la fiesta no es así, que hay que acabar? ¿Y qué crees que puede pasar después? Porque creo que se ha puesto un poco toda la leña en el asador. ¿Y a qué nos atenemos en caso de que pues, los bancos centrales digan hasta aquí? ¡Pum! Hemos petado.
Bueno, los bancos centrales nunca van a decir hasta aquí. Los bancos centrales, si dejan de hacer algo, es porque se les va a impedir o no van a poder hacerlo, no porque no quieran, ¿no? Eh, Probablemente hemos pasado, yo pensé que la pandemia iba a ser una situación similar a lo que se desarrolló en 2008, en 2001, 2002, que iba a permitir limpiar excesos. Cuando hablo de excesos es el nivel de endeudamiento mundial, el nivel de déficit de los gobiernos, la deuda existente corporativa, las empresas, a nivel particular también la gente, pues a lo mejor viviendo por encima de sus posibilidades, muchas más cosas del cambio climático que no le hacíamos mucho caso. Creo que era el momento perfecto de haber dicho, venga, hoy toca, este es el año de volver a resetear todo, ¿no? A volver a dejar que las cosas que son excesivas caigan, quiebren si hace falta y luego dentro de un año o dos salir muy fortalecidos. Y no ha sido así. Hemos visto una caída muy violenta y los bancos centrales y los gobiernos han decidido salvar a la sector aerolíneas, al sector petrolero, mirar a Adidas, ¿no? Haciendo recompra de acciones en febrero o en finales de enero y en marzo estaba pidiendo una ayuda al gobierno y digo, vamos a ver, figura, si no tienes dinero para hacer frente a la crisis, no haber estado recomprando tus acciones durante todos estos años hasta este momento, ¿no? Es decir, pues tienes que recibir el castigo, recibe el castigo. Pero lo de Lehman fue tan duro, dejar caer una compañía creó tal clima de desasosiego y de riesgo de hundimiento del sistema financiero que ya los bancos centrales y los gobiernos no quieren saber del ajuste natural de las cosas, ¿no? Entonces lo intervienen, compran bonos basura, bonos corporativos, bonos hipotecarios, hacen líneas de crédito, prestan a los bancos a tipos negativos, bueno, todo lo que os podáis imaginar. Lo que se ha hecho, se le manda dinero a los ciudadanos estadounidenses, se abren modelos tipo ERTE para cubrir el coste a las empresas durante unos meses. Es decir, se manipula de alguna manera el mercado de tal forma que de repente los inversores descubren que el riesgo a la baja es muy pequeño porque no van a permitir que ocurra, ¿no? Y eso nos lanza a la situación que vivimos hoy. La euforia, una euforia no porque haya valor en lo que compramos o en la mayoría de lo que compramos, sino porque el riesgo a la izquierda es muy pequeño. Y como no hay alternativa, porque los bonos, hay 17 trillones de bonos, 17 trillones de dólares en bonos en el mundo con tasas negativas, como no hay mucha alternativa y tener el dinero en la cuenta es perder dinero, pues al final la gente acaba comprando la renta variable. La pregunta es ¿hasta cuándo? Y dices, bueno, yo creo que lo primero que tiene que ocurrir es que todos tiremos la toalla, ¿no? Cuando digo tirar la toalla es que llega un momento en que el convencimiento global sea es que no puede más que subir. O sea, no porque esté barato, simplemente porque es que no puede más que subir con lo que está ocurriendo. Eso nos va a llevar probablemente a que todo el mundo esté comprado, a que todo el mundo esté invertido. A partir de ahí, que creo que tendría sentido que salgamos de esta crisis, porque saldremos de esta crisis con las vacunas o con los tratamientos más efectivos de aquí en un año, a lo mejor son 2 años y tardamos más de lo que prevé el mercado, pero acabaremos saliendo. Y los bancos centrales lo que han demostrado es que tienen una incapacidad absoluta de retirar droga, porque suministrar droga se les da de fábula. Cada vez que hay una crisis, lanzan todo tipo de ayudas. QE, que ahora se ha convertido en algo convencional, aunque era una medida no convencional, la intervención de las curvas, los niveles de tipos de interés negativos, lo hemos convertido en algo normal, cuando antes era aberrante. Entonces, ellos no van a retirar ayudas. Y cuando la gente me dice, ¿cómo lo sabes? Digo, ¿tú has visto que retirasen ayudas realmente desde el año 2013 a año 2020, cuando el mundo crecía a una tasa muy buena? Yo no he visto que retiren el QE en Europa ni que se hayan subido los tipos de interés. Y cuando lo intentó hacer Estados Unidos a finales de 2018, provocó una caída de un 22% y Powell le dio la vuelta a la tortilla y empezó a hacer QE4, que fue comprar deuda de corto plazo a través de letras del Tesoro. Y bajó los tipos de nuevo. Por tanto, no lo hace ni Japón, olvídate, Japón no lo ha hecho ni lo va a hacer en su vida. Con lo cual, no lo van a hacer. La crisis finalmente remontará y cuando haya crecimiento económico, la gran pregunta es, con todos estos trillones de divisas que hemos inyectado al sistema, ¿cuál es la probabilidad de que haya inflación? Si hubiese inflación, lógicamente, no hay argumento para que los bancos centrales puedan seguir manteniendo los tipos tan bajos y haciendo quantitative easing. Y eso es lo que va a provocar probablemente el gran punto de inflexión de decir, bueno, hemos llegado aquí sostenidos por una política intervencionista que ya no se puede seguir llevando a cabo, a ver qué ocurre, ¿no? Pero es algo como mínimo complicado, ¿no? A corto plazo no parece que vaya a ocurrir
y en el largo plazo pues es algo que debería pasar, y cuando pase, teniendo en cuenta la dimensión de la burbuja que estamos creando, pues lógicamente las repercusiones a la baja pueden ser terroríficas. Muy interesante. Cuando pase nos compraremos unas puts y a ver qué pasa. Sí, bueno, subió la volatilidad al 80 y tantos por ciento en febrero o marzo, ¿no? Lo que pasa es que duró allí un telediario, ¿no? Sí. Fue algo rapidísimo. Fue el mismo nivel que se alcanzó durante la crisis 2008, y la gente dice que pues, niveles parecidos a los alcanzados durante la Gran Depresión del 29. Esa es un poco la referencia, ¿no? de estrés máximo por parte de los inversores. Ya veremos si batimos esa cota o no la batimos, dependiendo un poco de lo que nos permitan hacer gobiernos y bancos centrales. Sea lo que sea, que no sea tan rápido, que sea suave y que lo veamos venir al menos un poco, que no sea como el 2008. Y Sí, yo espero que sí. perdona, dime. No, te iba a decir que yo espero que sí. Tienes, mira, si queréis ese concepto de lo de la inflación, que yo creo que va a ser el punto clave para los próximos años, yo escribí un artículo que se llamaba Vivimos en un matrix financiero, y hablaba del ajuste hedónico. Se llama así, un invento que sacaron los bancos centrales en los 90, que mucha gente desconoce de cómo se manipula el cálculo de la inflación, y es muy interesante. Hay un montón de información sobre esto en la red, no es algo conspiracionista, o sea, es que es el modelo de los bancos centrales y lo explican ellos, ¿eh? No hay ningún problema, es Ajuste hedónico. único. Yo tengo un vídeo en mi canal, en Pablo Gil Trader, lo podéis ver ese vídeo, y Ujú. explica perfectamente cómo en los 90 se cambia ese cálculo de la inflación y permite hacer lo que están haciendo los bancos centrales a día de hoy. Bien, pues le echaremos un ojo. Bueno, esto lo comentaré en el principio del vídeo. Pablo tiene su propio canal, os lo ha comentado, Pablo Gil Trader. Nada, Pablo, agradecerte la entrevista, en dedicarnos tu tiempo. Llevamos aquí casi una horita y media. Y nada, lo siempre, te deseo lo mejor. Me parece un tío genial, con muchísima experiencia. También, como hemos dicho antes, creo que eres de los que tienes el culo pelado en este mundillo. Y nada, te deseo lo mejor. Pues muchísimas gracias, ha sido un placer estar aquí contando batallitas, ¿no? de las últimas 3 décadas, y bueno, pues espero que a la gente que está en la audiencia